Buen día, estudiantes de ciclo 4 del Colegio Integrado de Fontibón. El día de hoy haremos este video como una edición especial sobre la explicación de las leyes de Mendel, que son las leyes que nos sirven para explicar la transmisión de caracteres. Contextualización. Gregor Mendel construyó su trabajo enunciando tres leyes que son consideradas la base de la genética actual. Tengamos presente que para el momento en el que él realizó sus observaciones y la sistematización de las mismas, no existía todavía ni siquiera el concepto de gen, mucho menos los estudios genéticos. Estas leyes explican y predicen cómo serán los fenotipos, es decir, las características físicas de un nuevo individuo. Son tres leyes las que explican los caracteres de la descendencia que se pueden dar entre dos individuos, pero únicamente dos de esas leyes mendelianas se refieren a la transmisión. Estas son la ley de segregación de caracteres independientes, que es la segunda ley, y la ley de herencia independiente de caracteres, que es la tercera. Hoy en día, los científicos saben cómo se heredan las características de los padres. Pueden calcular la probabilidad de tener rasgos específicos o de tener una enfermedad genética, en función de la información que tienen de los padres y de la historia familiar. Pero ¿cómo es posible? Para entender cómo pasan los rasgos genéticos de un ser viviente a sus descendientes, tenemos que remontarnos al siglo XIX y a un hombre llamado Gregor Mendel. Mendel fue un monje y biólogo austriaco a quien le encantaba trabajar con las plantas. Cultivaba plantas de guisantes en el jardín del monasterio y allí descubrió los principios que gobiernan la herencia. En uno de los ejemplos más clásicos, Mendel combinó una planta de semilla amarilla pura con una planta de semilla verde pura y obtuvo solo semillas amarillas. Llamó dominante el rasgo de color amarillo porque aparecían todas las nuevas semillas. Luego hizo fertilizar a las nuevas plantas híbridas de semilla amarilla y en esta segunda generación obtuvo semillas amarillas y verdes, lo que indicaba que los rasgos verdes estaban ocultos tras el amarillo dominante. A este rasgo oculto lo llamó rasgo recesivo. De esos resultados, Mendel infirió que cada rasgo depende de un par de factores, uno de ellos que viene de la madre y otro que viene del padre. Ahora sabemos que estos factores se llaman alelos y representan las diferentes variaciones de un gen. En función de cada tipo de alelo que Mendel encontró en cada semilla, podemos tener lo que se llama un guisante homocigótico, donde ambos alelos son idénticos, o guisantes heterocigóticos, donde ambos alelos son diferentes. Esta combinación de alelos se llama genotipo y el resultado, sea amarillo o verde, se llama fenotipo. Para visualizar claramente cómo se distribuyen los alelos entre sus descendientes, podemos usar un diagrama llamado tablero de Punnett. Simplemente se colocan los distintos alelos en ambos ejes y luego determinamos las combinaciones posibles. Veamos los guisantes de Mendel, por ejemplo. Escribamos el alelo amarillo dominante con I mayúscula y el alelo verde recesivo con I minúscula. La I mayúscula siempre domina el alelo I en minúscula, así que solo se tienen bebés verdes si existen ambos I en minúscula. En la primera generación de Mendel, la mamá guisante homocigótica amarilla le dará a cada niño un alelo dominante amarillo, y el papá guisante homocigótico verde le dará un alelo recesivo verde. Entonces los niños guisantes serán heterocigóticos amarillos. Luego, en la segunda generación, cuando se casan los hijos heterocigóticos, sus bebés podrían tener cualquiera de los tres genotipos posibles, mostrando los dos fenotipos posibles, en una proporción de 3:1. Pero incluso los guisantes tienen un montón de características. Por ejemplo,
aparte de ser amarillos o verdes, pueden ser redondos o arrugados. Así que podemos tener estas posibles combinaciones: guisantes redondos amarillos, guisantes redondos verdes, guisantes arrugados amarillos y guisantes arrugados verdes. Para calcular las proporciones de cada genotipo y fenotipo, puede usarse un tablero de Punnett. Claro, esto lo hará un poco más complejo, y muchas cosas son más complicadas que los guisantes, como digamos las personas. Hoy en día los científicos saben mucho más sobre la genética y la herencia, y hay muchas otras formas de heredar algunas características, pero todo empezó con Mendel y su Este meme, encontrado en la página de OK Chicas, es muy diciente sobre los caracteres de transmisión que se pueden dar entre generaciones. Dice: 9 meses en mi vientre, 12 horas de parto, 100 noches sin dormir, 10 kilos de más y se parece a su papá. La vida puede ser demasiado injusta. ¿Cuáles son las leyes de Mendel? El resumen de la investigación que él realizó se sintetiza en 3 leyes. La primera, la ley de uniformidad de híbridos. La segunda es el principio de segregación de caracteres. Y la tercera ley es la ley de la independencia de caracteres. Antes de continuar con la exposición, los invito a pensar: ¿cómo podríamos utilizar la herencia, el concepto de herencia, para describir el mundo real? Primera ley de Mendel, ley de uniformidad de híbridos. Durante sus investigaciones, Mendel utilizó distintas variedades de guisantes. Podemos relacionarlos con las arvejas para hacer sus experimentos. Estas plantas tenían una serie de características que resultaron ventajosas para sus estudios. ¿Cuáles eran esas características? Que se podían distinguir fácilmente en su aspecto exterior. Además eran vegetales de abundante descendencia, o sea, se reproducen con facilidad. Son fáciles de cultivar también, y especialmente que sus polen se pueden autopolinizar, pero también permitían la polinización cruzada. Ahora, los aspectos que él tuvo en cuenta en su estudio fueron la semilla, el tipo de flor. Bueno, en la semilla tenemos forma y cotilenodes. La flor tenemos en cuenta el color, la vaina o la cáscara, por decirlo de alguna forma. Entonces, varía la forma y también el color de la vaina y el tipo de tallo. Y en el tallo tenemos diferentes características en términos del lugar donde crecen y el tamaño de los mismos. Las diferentes variedades de guisantes que empleó Mendel en sus trabajos presentaban 7 características que son fácilmente distinguibles, y cada una de ellas poseía 2 variaciones, cada una, ¿sí? La forma podía ser de semilla lisa o rígida, perdón, o rugosa. El color de la semilla, las variaciones que tuvo fueron verde y amarilla. El color de la cubierta de la semilla, la cascarita, habían unas grises y otras blancas. La forma de la vaina, habían unas vainas lisas y otras arrugadas. El color de la vaina, también teníamos presentaciones de amarillo y verde. La longitud del tallo, algunos largos y otros cortos. Y la posición de la flor a lo largo del tallo. Habían unas flores axilares, que eran las que se presentan a lo largo del tallo, y otras en las puntas únicamente. Esas son terminales. ¿Listo? Entonces, la primera misión de Mendel fue la obtención de plantas de líneas puras para esas 7 características observadas.
Para ello, él consiguió que las plantas con las mismas características se autofecundaran varias veces. Entonces las características se replicaban hasta que la característica buscada apareciera de manera invariable. Siempre se presentaban las mismas características durante varias generaciones. Por ejemplo, una línea pura de plantas de semilla amarilla producía únicamente plantas de semilla amarilla durante generaciones. Tras obtener por fin las líneas puras, Mendel comenzó a hacer cruces monohíbridos transfiriendo el polen de ciertas plantas hacia plantas con características diferentes, características contrarias. Siguiendo con el ejemplo, llevando el polen de las plantas de semilla amarilla para polinizar las plantas de semilla verde. ¿Qué conclusiones obtuvo él de este primer experimento? Se conoce como generación progenitora o generación P, los progenitores, a la primera generación de plantas que Mendel utilizó en los cruces. Y la generación filial o la F1 a sus descendientes. Entonces por acá tenemos la primera generación de semillas puras que él cruzó, se conocen como P, perdón, y el resultado de ese cruce se conoce como F1, es la primera generación filial. Al cruzar esta generación P, obtuvo únicamente plantas de tipo F1 en la primera generación, por lo que decidió llamar caracteres dominantes a estos que aparecieron en la F1. Si nos damos cuenta, en el primer cruce que se aplicó en P, teníamos un guisante amarillo que era dominante porque viene de esa descendencia de semillas puras y otro guisante verde. ¿Por qué fue dominante el amarillo? Porque la característica prevaleció en la descendencia. Bien. Entonces, a los otros caracteres los denominó recesivos porque no se presentaron en esta primera generación, F1. ¿Cuáles serían los caracteres recesivos? Los de la otra parte del proceso, serían los de la semilla verde. Tomando el ejemplo, al cruzar las plantas de semilla lisa con las plantas de semilla rugosa, Mendel observó que en la primera generación, es decir, en F1, solo se presentaron plantas de semilla lisa. Es decir, que esa fue la característica o el carácter dominante. Y ninguna planta fue de semilla rugosa, que quiere decir que este venía a ser un carácter recesivo. En resumen, se estableció que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, en este caso se llamó P, entre sí, los descendientes de la primera generación filial serán todos iguales entre sí con igual forma y fenotipo y genotipo e iguales en fenotipo a uno de sus progenitores. Es decir, que su apariencia física va a ser similar al de uno de sus progenitores. ¿A cuál? Al que fue dominante, a la característica dominante. Aquí se nos presenta nuestro famoso cuadro de Punnett en el que establecemos las características dominantes, que en este caso eran la textura lisa, y que nos dice que fue aportada por la parte masculina y las otras características que fueron recesivas, por lo que lo representamos con la A minúscula, que era el carácter rugoso de la semilla y fue aportado por la parte femenina. Dice que el 100% del genotipo fue heterocigoto, es decir, que cada una de las combinaciones posibles tenía el gen dominante, pero también tenía
una parte del gen recesivo, ¿sí? Y cada uno corresponde al 25%. Ahora, el fenotipo, la apariencia de las semillas también fue 100% de semillas amarillas, ya que este era el carácter dominante. Muy bien, en este momento vamos a hacer una pausa y los invitamos a pensar. ¿Cuáles son las diferencias entre los rasgos dominantes y los rasgos recesivos? La idea es que lo podamos expresar con nuestras propias palabras. Bien, en nuestro proceso de aprendizaje iremos incorporando varias palabras que son nuevas, que usualmente pues no usamos. Entonces, empecemos con estas tres. El fenotipo nos dice que es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio. Un alelo es cada una de las dos o más versiones que puede tener un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y uno de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Homólogo viene de el igual. Si los alelos son idénticos, el individuo es homocigoto, es decir, siempre va a estar igual para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo va a ser heterocigoto. ¿Listo? Para este gen. Y la tercera palabra es el genotipo. El genotipo es la colección de genes que tiene un individuo. El término también puede referirse a los dos alelos heredados para un gen en particular. El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. La expresión de genotipo contribuye a los rasgos que son observables de un individuo, lo que se denomina fenotipo. Segunda ley de Mendel, el principio de la segregación de caracteres. ¿Qué nos dice? El carácter hereditario que se transmite como una unidad que no se combina, se diluye o se pierde al pasar de una generación a la otra. Ella solo se segrega o se separa. También es llamada la ley de la separación o de la disyunción de los alelos. Estos genes que rigen cada carácter no se mezclan ni se fusionan, sino que se segregan a la hora de formarse los gametos, teniendo cada gameto uno solo de los alelos diferentes. Entonces, habíamos dicho que la primera generación se denominaba F1, ¿sí? Es el primer fenotipo. Y que cada una de estas generaciones tenía una parte del gen dominante, la A mayúscula, y una del gen recesivo, dominante y recesivo. ¿Qué pasa cuando yo hago el cruce de estas dos nuevas especies que fueron combinadas? Entonces, debo plantear acá el aporte de cada una de las especies, A mayúscula, o sea, el gen dominante y el recesivo por acá, y aquí del otro donante, por decirlo así, tenemos la misma, A mayúscula y A minúscula, el gen dominante y el gen recesivo. Cuando realizo este cruce, dominante con dominante, este me queda A. Aquí tenemos el recesivo con el dominante. Recordemos que el dominante siempre aparece iniciando, pues. Aquí, al cruzar estos dos, tenemos el dominante con el recesivo, pero aquí nos aparece esta combinación de dos genes recesivos. Las dos A's minúsculas recesivas. Este fenotipo probable tiene una relación de 3:1, es decir, 3 de las posibles combinaciones, 1,
2 y 3, o podemos plantearlo también como el 75% de las probabilidades de esta conjugación era que la descendencia tuviera ese rasgo dominante marcado. Sin embargo, aquí tenemos un porcentaje que es del 3 al 1 sería el 1, el 25% que no hereda ese rasgo dominante. ¿Cuándo podemos ver esto? Por ejemplo, el abuelo, el bisabuelo tuvo los ojos azules y era un gen recesivo, entonces las generaciones inmediatas no tienen ese tono de ojos, pero la segunda o tercera generación empieza a heredar esa característica que era recesiva. Bien, vamos a representar en nuestro cuadro de Punnett nuevamente la segunda situación, la segunda ley. Entonces teníamos nuestros dos donantes. Cada uno de ellos pertenece a esta primera generación filial, es decir, que cada uno tiene gen dominante y gen recesivo, ¿cierto? A mayúscula y A minúscula. Y nos dice que esta segunda generación filial tiene una relación de fenotipo o una relación fenotípica de 3 a 1. El 75% de las semillas fueron amarillas, ya que contienen el carácter dominante. ¿Cuáles son? Esta y esta, cada una representa el 25% de las probabilidades, mientras que hay un 25% que representa el gen recesivo y fue la semilla verde. ¿Cuál es la discriminación? Tenemos un 25% de genes totalmente dominantes, que es esta primera, este 25%. Tenemos un 50% de genes similares a los de los padres, gen dominante y gen recesivo, son estos dos suman ese 50%, y tenemos el último 25% que equivale a la célula, perdón, a la especie que heredó el gen recesivo en su totalidad y equivale a otro 25%. La tercera ley de Mendel es la ley de independencia de los caracteres. Dice, la ley de la independencia de los caracteres. Al cruzar los guisantes amarillos lisos obtenidos, dieron las siguientes segregaciones. Se obtuvieron 9 guisantes amarillos lisos, 3 guisantes verdes lisos, 3 amarillos rugosos y un verde rugoso. ¿Cuáles son? Estas son las combinaciones genéticas de los donantes. Esta ley permitió demostrar que por un lado está el carácter de color y el carácter de textura. Nos permite demostrar que son independientes, ¿sí? Digamos que la letra A nos representa el color, mientras que la letra B nos representa la textura. Y a partir de estas combinaciones posibles, él demostró que estas son independientes, que estos caracteres son independientes, y obtuvo en mayor o menor medida, claro está, diferentes posibilidades de guisantes en la tercera generación de su experimento. Tenemos aquí semillas amarillas con textura lisa. Acá, por ejemplo, tenemos semilla amarilla, pero con textura rugosa. Por aquí tenemos semilla verde con textura
lisa debe ser. Y por acá tendríamos la semilla verde con textura rugosa. Este GIF nos permite representar de una forma muy sencilla las posibles variaciones que se dan a partir de las combinaciones de esos individuos que se presentaron en la segunda generación. Bien, la tarea para afianzar este tema sería elegir un ejercicio y desarrollarlo en nuestro cuaderno. Tenemos gatos. Estos gatos no son de primera generación si nos damos cuenta debido a la combinación de sus caracteres dominantes, que tiene como rasgo el pelo largo y otro que tiene como rasgo el pelo corto. ¿Qué buscamos identificar? ¿Cuáles son los porcentajes de esas características en su descendencia? El pelo largo y el pelo corto. O podemos elegir unas flores heterocigotas rojas que se crucen con una planta homocigota blanca. Para finalizar, les comparto las referencias de los lugares de donde se obtuvieron los recursos, tanto el video de YouTube como la presentación de los recursos de SheelShare. Las imágenes también fueron ubicadas en la web. Muy bien, estudiantes, espero que este sea un feliz aprendizaje. Cualquier cosa estaré atenta para ampliar o aclarar dudas que se puedan presentar en el tema. Felicidades.